Bienvenidos en un nuevo episodio de mi podcast Un idioma, una historia. Mi nombre es Víctor Babiloni, más conocido en redes sociales como Víctor Políglota. Soy una persona que ha sido capaz de aprender varios idiomas siendo adulto, además de haber ayudado ya a muchísima gente que lo consiga. En este capítulo te quiero explicar, te quiero contar, te quiero enseñar lo que hay detrás del hecho de irse a vivir al extranjero para aprender inglés. Quiero que conozcas mi experiencia y la de muchísimas personas con las que he tratado en los últimos años, para que así puedas tener una visión mucho más completa de este proceso y sepas si es para ti o no lo es. Te aseguro que irse al extranjero a aprender inglés es una decisión importante en la cual influyen muchos factores económicos, personales, etc. Por lo tanto, mientras más conozcas de este proceso, más sabrás si es para ti, si es lo que necesitas y si debes hacerlo o no. Mira, existen tres lugares principales para irte a aprender inglés: Estados Unidos, Australia y después, por último, Europa. En Europa tenemos países como Malta, Inglaterra o Irlanda, en donde mayormente los europeos nos dirigimos para aprender inglés. Quiero comentarte un poco mi historia. Yo decidí irme a Irlanda a ser capaz de aprender inglés. ¿Por qué decidí Irlanda? Pues porque, como te comentaba antes, para los europeos es muy sencillo el irnos allí. No tenemos que tramitar pasaporte, no tenemos que tramitar visado, no tenemos que tramitar nada. Simplemente vamos allí y aprendemos. ¿Yo qué es lo que hice? Yo me fui a través de una agencia. Existen varias opciones. Tú te puedes ir por tu cuenta, buscarte la academia, buscarte el alojamiento, o puedes ir a través de una agencia. Estas agencias lo que hacen es te buscan el lugar, ya sea para estudiar y ya sea para quedarte a dormir. Todo lo hacen ellos. Tú no te encargas absolutamente de nada. Les pagas, evidentemente es más costoso que si lo haces tú por tu cuenta, pero ellos son quien te organizan todo. Yo, como era mi primer viaje, la primera vez que salía, no conocía nada, no hablaba en inglés, pues decidí que fueran ellos quienes organizaban todo mi proceso y me fui con ellos. Yo contraté un paquete de 4 meses y esto me costó alrededor de los 7.500 euros. Era todo lo que tenía, eso ya lo conté en otro podcast, pero yo me gasté todo el dinero que tenía en hacer esto. Y fue una inversión aproximada de 7.500 euros y te hablo del año 2017. A día de hoy supongo que será un poco más caro y un poco más costoso hacer todo esto, pero bueno, más o menos, para que te hagas una idea. También en estos planes, mientras más meses contratas, más económico te sale. Creo recordar que un mes por sí solo estaba en torno a los 2.500 euros, que son como unos 2.600, 2.700 dólares aproximadamente. Bueno, yo tomé esta decisión, me gasté todos mis ahorros, creía que era lo que necesitaba, creía que era la única opción para aprender inglés y me fui allí. Una vez que llegué allí, hice lo siguiente. Empecé a estudiar por las mañanas. Yo daba mis clases de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y el resto del día no tenía nada que hacer, porque es en esto en lo que consisten este tipo de viajes de aprendizaje al extranjero, sobre todo en Europa. Te vas por las mañanas, estudias y el resto del día estás tú solo. Y esto fue lo primero que me marcó, esto fue lo primero que me impactó, fue lo primero que me llegó a frustrar, el hecho de decir, pero es que estoy yendo a clase 2 horas por las mañanas y el resto del día no estoy haciendo nada más, no tengo a nadie con quien practicar, no conozco a nadie, estoy solo. Por lo tanto, me he gastado todo este dinero, he hecho toda esta inversión para irme a un país extranjero a dar 2 horas de clase, las cuales podría haber dado en la academia de mi ciudad. Y ese es el principal problema que afrontan las personas que se van al extranjero, que el simple hecho de irte fuera no tiene nada de especial. Cuando tú llegas a un país extranjero en el cual tú no hablas el idioma, en el cual tú no conoces a nadie, lo primero que te va a suceder es que no tienes a nadie con quien hablar. La gente no está allí esperándote para ayudarte. La gente no está allí esperándote para venir a apoyarte en cada momento, hacer que aprendas. No, tú a la gente le das igual, ni siquiera te conocen. Por lo tanto, te encuentras en una casa en donde depende de la amabilidad de las personas con las que vivas, de la familia que te encuentres, de la persona que te esté atendiendo. Todo eso depende. Ni siquiera sabes si esa persona va a querer hablar contigo, va a querer interactuar, te va a querer ayudar. Por lo tanto, te encuentras en la situación de estar en clase por las mañanas y el resto del día, ¿qué? En mi caso, gracias a esto, y eso ya es lo que ha derivado en mi metodología y en muchas otras cosas, pero que ya es más tema de otro podcast, aprendí a aprender idiomas por inmersión, ya que después de todo este tiempo que daba las clases por las mañanas, tenía que seguir buscando la manera de seguir aprendiendo para poder aprovechar este viaje. Pero esto ya lo veremos más en otro tema. Quiero que conozcamos en qué consiste irse a viajar al extranjero. Yo allí conocí a muchísimas personas que solo se dedicaron a estudiar por las mañanas. Ellos daban sus 2 horitas de clase por las mañanas y el resto del día no hacían nada más. Pasaron los meses, pasaron los meses, pasaron los meses y estas personas no aprendieron nada. Estas personas fueron incapaces de aprender. ¿Por qué?
porque lo único que hacían era dar 2 horas de clase por las mañanas. Que sí, que las estaban dando en Irlanda, las estaban dando en un país extranjero, con profesores nativos. ¿Y qué? Los profesores nativos muchas veces pueden llegar a ser un inconveniente, pueden llegar a ser un problema y no tiene por qué ser la mejor opción. Muchas personas creen que irse fuera para que sus profesores sean nativos es también una cosa buena, es una cosa que te va a ayudar. Y bueno, todo eso depende. Tú piensa, cuando te vas a este tipo de instituciones a que te enseñen, la mayoría de profesores nativos, el único idioma que saben es su idioma. Ese es el primer problema que yo le encontré a este sistema. Muchos profesores nativos, sí, qué genial, qué bien hablas, sí, pero hablan bien porque son nativos. Pero te están enseñando un sistema de aprendizaje que es completamente diferente a cómo ellos aprendieron. Muchas de estas personas lo único que saben es enseñarte gramática. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona nativa que solo sabes un idioma, ¿cómo me vas a enseñar a aprender idiomas si tú no has aprendido ninguno más allá del tuyo? Ese es el primer problema que yo le detecté a este sistema. Eso es lo primero que me llamó la atención, que yo me encontraba con profesores a los cuales les hacía preguntas, les intentaba sacar más información en relación al proceso, a cómo aprender, a cómo superar todas las dificultades que nos encontramos en el camino, y no tenían respuesta, porque ellos lo único que sabían era explicarme la gramática que estaba en los libros. Esto, ya te digo, fue la primera cosa que me disgustó de este proceso. Pero más allá de esto, en este viaje, en este camino, yo me encontré muchísimas cosas buenas, más allá del idioma. Conocí a muchas personas, conocí nuevas culturas, estuve solo durante un tiempo, viví la experiencia de alejarme de mi familia, de alejarme de mi zona de confort, de vivir una situación totalmente diferente. Y esto sí que me gustó. Esto sí que me hizo mejorar como persona, que me hizo crecer, pero no tenía relación directa con los idiomas, sino tenía más que ver con el hecho de haberme ido fuera de casa, dejar mi zona de confort, etcétera. Es por eso que quiero que entendáis una cosa. Cuando se trata de aprender idiomas, tu cerebro no sabe si tú estás en Irlanda, en Estados Unidos o en Australia, o si estás en Perú, en Colombia o en España. Tu cerebro no lo sabe. Tú no vas a aprender idiomas por el simple hecho de irte al extranjero. No hay nada de mágico, más allá de ir por los supermercados, ir por las calles y encontrarte las señales y las cosas en inglés. Pero más allá de eso, tampoco tiene mucho, sobre todo al principio, cuando no eres capaz de comunicarte, de contactar con personas nativas, de buscar actividades con otra gente para ser capaz de relacionarte, sobre todo al inicio. Pero a mí sí que me ayudó mucho personalmente en este proceso. Tú tienes que entender una cosa, ¿tú quieres irte al extranjero solo para aprender inglés? ¿O quieres irte al extranjero porque quieres vivir esa experiencia, quieres alejarte, quieres mejorar como persona, quieres buscar alternativas de trabajo en el exterior distintas? Son cosas completamente diferentes. Si tú solo quieres aprender inglés, lo único que te interesa es el idioma y lo único que necesitas es poder comunicarte, la verdad es que no tiene mucho sentido que te vayas al extranjero para hacerlo, porque vas a acabar gastándote muchísimo dinero, vas a acabar invirtiendo, pero es que cantidades ingentes de capital, porque no tiene nada que ver el aprender en tu casa, el aprender utilizando los medios de los que dispones a tu alcance, que tenemos todo hoy en día, incluso el ir a la academia de tu pueblo, aunque yo no soy partidario de las academias, pero no tiene nada que ver esa inversión con el irte fuera. Fuera te gastas muchísimo dinero, ya no solo lo que te gastas en la academia, ya no solo lo que te gastas en tener que dormir allí, es lo que te gastas en mantenerte. El costo de vida en estos lugares suele ser mucho más costoso que los que venimos de países como España, Colombia, Perú, etcétera. Suele ser un costo de vida mucho superior. Entonces, todo se junta. Mira, ¿yo qué problema principal veía en muchísimas personas? Lo que siempre suele pasar cuando nos vamos al extranjero es que intentamos unirnos e intentamos estar siempre rodeados de personas de nuestro entorno. Intentamos sentirnos cómodos, intentamos crear nuestra nueva zona de confort. Y esto yo lo veía día tras día. Españoles junto con los españoles, chinos junto con los chinos, africanos junto con los africanos. Todos estaban juntos, todos se hacían como sus pequeños grupos en los cuales solo se rodeaban de personas de su país. Te aseguro que yo vi como el 90-95% de las personas que iban en estas academias pasaban los meses y nunca aprendían. Pero es que pasaban 2, 3, 4 meses y eran incapaces de aprender. ¿Por qué? Porque se juntaban única y exclusivamente después de clase con personas de su país, con personas que hablaban su idioma, con personas en las cuales se sentían cómodas y arropadas. Yo tomé una decisión un poquito diferente. Yo me juntaba un día con los chinos, otro día con los japoneses,
otro día con las personas que había de algunos países africanos, otro día con las personas que había... ¿De dónde más habían? Espera, creo recordar. De Corea. Yo me juntaba con todo tipo de personas. Y claro, indirectamente, cada vez que quería hablar con ellos, nuestro único idioma era el inglés. Por lo tanto, tenía que buscar la alternativa para comunicarme, tenía que buscar la manera para ser capaces de poder desarrollar una conversación con ellos. Y eso fue súper importante para mí, el tomar la decisión principal de no juntarme con los españoles. Yo te diría que a los españoles, estoy exagerando un poco, pero no les daba ni los buenos días. O sea, no quería saber nada de ellos. Y no es porque tenga nada en contra de mi gente, pero es porque entendí que me había gastado todo el dinero que tenía, que estaba arruinado y que o aprendía inglés o este iba a ser el mayor fracaso de mi vida. Pero hay que entender que las situaciones cambian, porque, por ejemplo, para los europeos, dentro de Europa, es relativamente sencillo y flexible, porque podemos ir a clase por las mañanas o incluso, si queremos, no tenemos ni por qué ir a clases, y luego durante el resto del día seguir aprendiendo, seguir trabajando, seguir sumergidos en el idioma o tomar la decisión de trabajar para ganar un dinero extra y aunque tengamos que estar más tiempo, hacer que esto sea un proceso más sostenible económicamente. Pero luego están las personas que se van a Australia o las personas que se van a Estados Unidos. En particular te voy a hablar ahora de las personas de Australia. Luego ya nos meteremos en los Estados Unidos. Pero quiero que conozcas este caso porque he conocido a muchísimas personas que se han ido a Australia a aprender inglés y te diría que son las más frustradas de las que yo he podido hablar que se han ido al extranjero a aprender idiomas. ¿Por qué? Porque el sistema australiano te exige dos cosas. Te exige una visa de trabajo y una visa de estudio. Si me equivoco en esto, corregidme, pero todas las personas con las que yo he tratado me comentan lo mismo, que tienen que obtener una visa la cual les obliga a estudiar en un centro y les obliga a trabajar. Entonces, ¿qué situación afrontan las personas que van a Australia? Es la siguiente y es muy sencilla. Por las mañanas tienen que dar clase, o por las tardes tienen que dar clase. Y por las mañanas tienen que trabajar, o por las tardes tienen que trabajar. Dependiendo del turno que lleven, trabajan, estudian durante todo el día. Por lo tanto, el sistema de estudio es siempre el mismo. Ir a clases a que te expliquen gramática, que te cuenten historias en una pizarra, pasar horas mirando a la pared y no aprender nada. Y el resto del día tienen que trabajar obligatoriamente porque si no, les quitan la visa. Además de que los viajes a Australia son carísimos, son incluso más caros que los que yo os comentaba antes. Y sé de personas que están con préstamos, sé de personas que están endeudadas por el hecho de irse a Australia. Y se encuentran en esta situación. Trabajo por la mañana, estudio por la tarde. Estudio por la mañana, trabajo por la tarde. Y durante el día lo único que hacen es o ir a clase a perder el tiempo, porque siento decirlo que el sistema tradicional, todos sabemos lo que hay y básicamente es perder el tiempo cuando se trata de aprender un idioma para comunicarnos en la vida real, o el resto del día tienen que estar trabajando. Pero claro, no van a estar trabajando cara al público, no van a estar trabajando practicando, no van a estar trabajando interactuando y poniendo en práctica todo lo que han aprendido, no. Están trabajando en lugares en donde no tienen contacto con personas, porque no saben hablar inglés. Entonces pasan los meses, y esto es como decimos en España, el pez que se muerde la cola. Es como una historia que nunca acaba, porque pasan los meses y no aprenden. No aprenden porque no tienen tiempo a dedicarse al idioma, porque el tiempo que tienen que dedicarlo a trabajar. Y además ven como su dinero se va y se va, los meses se van y se van, y los avances no llegan. Este es el caso principal de frustración que yo vivo con las personas que voy conociendo día tras día. Y es el caso de Australia que me parece muy particular. Habrán personas que estarán muy felices, habrán personas que estarán súper contentas de haber tomado esa decisión. Ni todo es blanco ni todo es negro, eso está claro. Pero yo te hablo de la visión general que yo tengo en base a lo que a mí me comentan. Y es que Australia, debido al sistema de visas, es muy difícil. Debido a este sistema legal que te obliga a trabajar y estudiar, se hacen las cosas muy difíciles. Luego está Estados Unidos. Y Estados Unidos es un poco diferente porque realmente la mayoría de personas españolas o latinoamericanas que se van a Estados Unidos no se van con la intención de aprender inglés exclusivamente, se van con la intención de emigrar, irse a vivir a un país nuevo, irse a vivir a un lugar diferente con mejores opciones económicas y una mejor vida, y de paso que están allí a aprender el inglés para poder desarrollarse. Entonces, yo que he conocido que las personas que se van a Estados Unidos se encuentran en lo siguiente. Se encuentran en la situación de que llegan allí y se ponen a trabajar. Evidentemente se ponen a trabajar en lugares de gran exigencia, en lugares en donde les queda muy poco tiempo, disculpa, y muy poca energía disponible para ser capaces de seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque trabajan todo el día en los trabajos que nadie quiere hacer. Al no hablar el idioma, no te pueden poner en trabajos con personas, no te pueden poner cara al público en trabajos, no.
te toca ponerte a hacer trabajos duros, con grandes exigencias horarias y con un gran cansancio físico normalmente. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Normalmente lo primero que hacen es buscar trabajo y una vez que están trabajando esas 2 o hora y media restante del día, la aprovechan para apuntarse al famoso college. Se apuntan allí y lo mismo, volvemos a las clases de gramática con profesores nativos que no han aprendido ningún otro idioma, que te siguen guiando en el proceso tradicional de meterte reglas gramaticales en la cabeza. Pasan los meses, pasan los meses, pasan los meses, pasan los meses y no aprenden. Por otra parte, la comunidad latina y española en Estados Unidos tiene la tendencia de juntarse y unirse solamente con su comunidad. Se rodean de latinos, se rodean de españoles todo el día. Por lo tanto, nos volvemos a encontrar en la misma situación. Pasan los meses y no aprendemos, pasan los meses y no aprendemos, pasan los meses y no aprendemos. Estas son las 3 distintas variaciones que se encuentran de manera general a la hora de aprender idiomas, ya sea la europea, ya sea la australiana y ya sea la estadounidense. ¿Yo qué conclusiones te daría? En primer lugar, lo que te he dicho. Si tú quieres solamente aprender inglés, tu único objetivo es aprender inglés, apréndelo desde donde estés. Tienes todos los medios y recursos necesarios para aprender lo que quieras desde casa. Si tú, en cambio, lo que quieres es vivir la experiencia, probar fortuna, tener suerte o simplemente tu poder adquisitivo te permite hacer lo que quieras, vete, vive esta nueva situación, esta nueva experiencia, conoce gente, aumenta tu conocimiento del mundo. Perfecto, pero entiende que cada situación tiene una consecuencia. Y lo que sí que te diría es que nunca en la vida te arruines para aprender inglés. Cualquier cosa que suponga que tú te tengas que arruinar, cualquier cosa que suponga que tú te tengas que endeudar, que pedir préstamos, que buscar créditos para aprender inglés, fuera. No la necesitas. Busca otra alternativa, siempre la hay, pero cualquier cosa que te lleve a la ruina para aprender inglés es totalmente innecesaria. Otra cosa es que te sobre el dinero, que te sobren las posibilidades y los recursos para poder irte a donde quieras, cuando quieras, como quieras y con quien quieras. Son cosas distintas, pero esto me gustaría que lo entiendas y que lo apliques. Y después, los pequeños consejos que te daría dependiendo en dónde te quieras ir. Si te quieres ir a Estados Unidos, en primer lugar, conoce lo que significa la inmersión. Entiende que más allá del college vas a tener que atravesar por un proceso propio de aprendizaje. Vas a tener que aprender muchísimo vocabulario, leer muchísimo, escribir muchísimo, escuchar muchísimo. Bueno, eso es lo que hablo en mis otros contenidos, pero conoce la inmersión, lee sobre ella, infórmate sobre lo que es. Y entiende que va a tener que ser el proceso por el cual tú vas a tener que atravesar, pero esta inmersión la vas a tener que simular tú mismo, la vas a tener que simular tú. Y después de eso ya podrás ser capaz de mejorar tu puesto de trabajo, podrás ser capaz de aprovechar las clases en el college si las quieres dar, porque yo no tengo nada en contra de que vayas al college y te den clases, pero que entiendas que para que tú te puedas comunicar vas a tener que atravesar por un proceso de inmersión. Y después que mejores tu vida, que no te alejes de la comunidad latina. Yo no te digo que te quedes sin conocer personas de tu comunidad, que te alejes de ellos, no, pero que también le dediques tiempo a buscar interacción con nativos, a buscar la manera de poder contactar con otras personas y de abrir tu mente a nuevas culturas y situaciones. En relación a las personas europeas que queréis aprender en Europa, pues aquí es un poquito de lo mismo, porque que entendáis que el hecho de aprender inglés lo podéis hacer desde vuestra casa y que si os vais a aprender inglés dentro de Europa, vais a tener que gastaros muchísimo dinero, el cual no es necesario, y si no os lo podéis permitir o supone un gran esfuerzo, os aconsejaría que aprendáis desde casa y listo. Y en relación a Australia, yo en base a las experiencias, es que claro, yo no puedo hablar por todo el mundo porque no lo conozco. No puedo dar una opinión única porque no la tengo. Pero en relación a mi experiencia, lo que yo he conocido y lo que yo he vivido, no os aconsejaría Australia. No os la aconsejaría. Es lo que os diría, no os la aconsejaría, pero claro, no me pertenece a mí decirle a las personas lo que tienen que hacer. Yo es mi consejo, en base a lo que yo he visto, las opiniones de las personas que me contactan para aprender conmigo, que se encuentran en Australia, los resultados que yo veo en personas que llevan en Australia meses y meses y meses, y no son resultados de haber estado meses, pero no es por su culpa, es por el sistema. Es que esto es particularmente algo que veo con personas que me contactan desde Estados Unidos y desde Australia. Y es por eso por lo que no te puedo recomendar el sistema tradicional de irte al extranjero a aprender. Porque veo personas que llevan meses, que llevan años
y que no se comunican. Por lo tanto, hay que hacer un cambio. Por otra parte, en mi caso, fue una experiencia genial, porque pude combinar el aprendizaje en las mañanas dentro de la escuela, lo cual me permitió conocer a muchas personas diferentes, atravesar por un periodo feliz, atravesar por un momento en el cual yo estaba muy contento, combinado con que tenía todo el tiempo restante del día para seguir sumergido, para seguir practicando, para obsesionarme con el idioma. Entonces, todo junto, en mi caso, funcionó. Pero es por eso que te he hablado de las diferentes situaciones, de las diferentes posibilidades que nos podemos encontrar en el proceso, para que tú analices tu situación, analices a lo que te vas a afrontar y sepas si te conviene o no. Espero haberte ayudado y no haberte confundido más de lo que ya estabas en relación a este proceso. Déjame en los comentarios tu opinión o si tienes alguna duda y yo, dentro de lo que mi tiempo me permita, intentaré contestarte y ayudarte al máximo posible en esta decisión de irte al extranjero o quedarte en casa. Pero que el último mensaje que te quiero dar es que tú eres capaz de aprender inglés donde sea. No te creas que necesitas irte al extranjero. No te creas que necesitas dejarlo todo, arruinarte para ser capaz de aprender. Toma una decisión coherente en base a tu vida, tus posibilidades y tus necesidades. Pero quítate la excusa de la cabeza de que si no aprendes es porque no te has ido fuera.